Bueno, la vez pasada nos quedamos en que ya vamos a empezar a ver la búsqueda de vulnerabilidades. La primera vulnerabilidad que vamos a ver es un SQL Injection o SQLI, es como la forma de abreviarla. Vamos a ver su impacto, las herramientas y cómo explotarlo a mano. Primero vamos a ver en qué consiste. Cada que nosotros utilizamos una plataforma web que posea una base de datos, ¿cómo saber si una página web posee una base de datos? Si tiene un login, tiene una base de datos. Si a lo mejor realiza una búsqueda y tiene algún ID, puede que tenga una base de datos. Entonces, la mayoría de las páginas web grandes poseen una base de datos mínimo. Entonces, esos somos nosotros, el cliente. Nos conectamos al servidor y el servidor se conecta a, en este caso en instancia Oracle, pero imaginamos que se conecta a una base de datos. Entonces, el problema principal de una base de datos es que el cliente no puede acceder directamente a la base. Siempre va a ser por medio del servidor. El cliente le dice, ok, haz esto. El servidor dice, base de datos, haz esto. Y ya, es lo que pasa. ¿Por qué esto es un inconveniente? Porque el que se conecte a la base de datos siempre va a ser el servidor. No puedes poner un filtro que diga, solo este usuario puede hacer esto. Porque al final no se está conectando a un usuario, se está conectando el mismo servidor. Entonces, como el 100% de las veces el servidor siempre se conecta a la base de datos no realiza ningún proceso de autenticación. No es como que diga, este usuario no puede acceder a esta parte, no puede acceder a lo mejor a las contraseñas, porque no sabe quién está accediendo. Para él siempre está accediendo el servidor. Eso es una desventaja. En el impacto que puede tener una inyección SQL es en cuanto a la confidencialidad. ¿Qué es una inyección SQL? Inyectar comandos directamente del usuario, pasarlos al servidor y que el servidor los pase a la base de datos. Eso es una inyección SQL. Si a lo mejor solo tenías que guardar tu usuario y tu contraseña en un registro y tú le digas, no, es que no quiero guardar solo mi usuario y contraseña. Quiero en realidad que tú me muestres la base de datos. El cliente le dice al servidor, muéstrame la base de datos. El servidor le dice a la base y se la muestra, se la manda de regreso y se la muestra para que la vea el cliente. Eso es a grandes rasgos una inyección SQL, obvio lo vamos a ver más a detalle. El impacto, confidencialidad. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, o más bien como lo explicamos, puedes ver toda la base de datos. Entonces, a lo mejor una contraseña que tenías, o inclusive el nombre de tus usuarios, pues ya está haciendo un impacto sobre la confidencialidad, porque a lo mejor datos privados ya no lo son. Integridad. ¿Por qué puedes afectar a la integridad? Porque en una inyección SQL puedes modificar datos. Cuando tú encuentras una inyección SQL, tú ya tienes acceso completo a la base de datos. No solo tienes acceso a una parte o a un segmento, no, tienes acceso completo a la base de datos. Puedes modificar datos, puedes borrar datos, puedes cambiarle la contraseña. Incluso si tienes una base de datos y encuentras la contraseña del administrador, pues te podrías loguear como el administrador, podrías cambiarle la contraseña del administrador. Entonces, por eso ya afectas a la integridad, porque ya esos datos ya no son confiables. Y esos datos, al momento de tú modificarles, ya no se sabe, más bien ya no se tiene una integridad. Y en la availability o la habilitabilidad, no sé cómo se traduzca. Bueno, en la disponibilidad. ¿Por qué? Porque al momento de tú poder ejecutar comandos SQL, tú puedes borrar la base de datos. Puedes decir directamente que borre toda la base de datos. Y si el servidor ya no se puede conectar a la base de datos, imaginemos en Facebook. La base de datos está directamente relacionada al login. Si Facebook ya no se puede conectar a la base de datos, nadie se puede loguear. ¿Por qué? Porque te va a arrojar un error. Con absolutamente todas las personas que se logueen, te va a arrojar un error. Entonces ya no está disponible el servicio. Estarías tirando toda la infraestructura. Entonces por eso también afecta a la disponibilidad. Vamos a ver las herramientas para que no lo tengan que hacer a mano, que puedan lanzar un comandito y lo ejecute todo. Pero primero vamos a ver sintaxis básica de SQL. Y vamos a hacer unos ejercicios en Burp. Espero que hayan salvado su Burp. Si no, me parece que en la clase de hoy todavía no es muy necesario. Vamos a el Learning Path. Y SQL Injection, que es lo primero que vamos a ver.
Al momento de tú llevar a cabo una búsqueda en la base de datos, ya sea para un login o para algo por el estilo, entonces una sentencia algo así, que es select user, o vamos a ponerle usuario from registrados, no, vamos a ponerle aquí usuarios y aquí le ponemos nombre, where, contraseña igual a variable. Lo que va a hacer esa instrucción es seleccióname el nombre de la tabla usuarios donde la contraseña sea esta contraseña. Entonces, en tu... Vamos a abrir un login. En tu login... Santillana Connect, no sé qué sea, pero sí, aquí hay un login. Perfecto. Aquí, usuario y contraseña. Esto lo vamos a enviar al backend. Entonces, aquí, esto que dice nombre se va a sustituir. Y esto que dice variable se va a sustituir. Entonces, cuando tú le mandes un usuario y una contraseña, aquí sustituye el usuario, aquí sustituye la contraseña. ¿Y qué va a hacer? Entonces, en la base de datos va a decir, ok, voy a buscar en toda la base de datos una tabla que se llame usuarios. Ok, ya la encontré. Ahora, de esa tabla de usuarios, voy a buscar este nombre. ¿Existe ese nombre? Sí. Ahora, de la contraseña, esta es la contraseña. Si la base de datos me regresa una fila que me diga el nombre, la contraseña, ok, esa persona sí existe. Si no me regresa nada, es que esa persona no existe o esa no es su contraseña. Ahí es donde te aventaría un mensaje de error. Ahora, ¿cómo funciona inyección SQL? En lugar de nosotros poner una contraseña, podemos poner otra cosa. A lo mejor yo pongo donde la contraseña sea variable. Y, o sea, ahorita no lo voy a escribir en la instrucción, pero nada más como para que entiendan. Variable, punto y coma. Y arrójame toda la base de datos. Ese sería el funcionamiento principal. Inyectar sentencias SQL donde no deberían de poder inyectarse. Por eso se llama una inyección SQL. Seleccióname ese nombre de los usuarios donde la contraseña sea igual a esta. Y aparte, también arrójame toda la base de datos. Entonces, a lo mejor esto me arroja un error. Y la verdad es totalmente irrelevante. Pero porque lo que a mí me interesa es que se ejecute esta parte. Que me arroje toda la base de datos. ¿Cómo se hace esto? En el momento de tener aquí, la mayoría de las veces, si no es que todas, cuando se utiliza una cadena, recordemos que se utiliza entre comillas, por ejemplo, contraseña o cadena. Entonces, nosotros vamos a poner algo así, comillas, or 1 igual a 1, para tomar un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando sustituimos esto aquí, vamos a buscar en los usuarios un nombre donde la contraseña no vamos a poner nada porque no nos interesa realmente algo, o 1 igual a 1. Como sabemos que 1 es igual a 1, entonces ya va a pasar esta parte. Va a decir, donde la contraseña sea esta o sea 1 igual a 1. Ah, pues 1 igual a 1. Entonces se cumple una de las dos condiciones del OR. Entonces la contraseña ya no es necesaria. Y en el nombre a lo mejor yo pongo administrador. Entonces la sentencia como tal diría, búscame en la tabla usuarios una fila donde el nombre del usuario sea administrador y la contraseña sea esta o 1 igual a 1. Y como 1 siempre es igual a 1, va a decir, ah, ok, entonces cumple esa sentencia. Nada más búscame que el nombre sea administrador. Y este menos de aquí, que también se suele poner un gato, es un comentario. ¿Para qué? Para que si aquí vienen más cosas, yo las comente y ya no me interfieran. Igual se suele poner aquí comillas. Y si esto lo sustituimos, quedaría así. Eso es como la inyección SQL más básica. Sería donde contraseña es esto, o 1 sea igual a 1, de igual forma estos son iguales, entonces se cumple. Y me seleccionaría el administrador en este caso. Vamos a utilizar esta página que se llama Portsugar. ¿Por qué no lo vamos a hacer en un entorno real?
porque no sabemos dónde exista una inyección SQL en un entorno real. Entonces, no tiene sentido tratar de hacerlo en un entorno real porque no vas a saber qué estás haciendo. Al momento de que ya entiendas cómo funciona y ya lo estás haciendo, ya te puedes aventar a un entorno real. Igual vamos a ver cómo encontrar inyecciones SQL desde Google con Google Docs. Aquí viene una explicación de qué es cada vulnerabilidad. En el Learning Path viene que primero ves tópicos del lado del servidor, luego del lado del cliente y luego tópicos más avanzados. Entonces nosotros no vamos a ir por orden completamente, pero sí vamos a tratar de seguirlo un poquito. Aquí la definición, o bueno, toda la explicación está en inglés, pero no es un inglés complejo, es un inglés bastante sencillo. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a entrar a los laboratorios, es el primer laboratorio. Y vamos a acceder. En lo que carga vamos a ver qué quiere que hagamos en este laboratorio. Ok, es una tienda de regalos. Y hace una búsqueda en una categoría que está en una base de datos. Aquí está, ok. Entonces vamos a ver la página. Aquí hay un Product ID. Esto nos puede dar una señal o un indicio. ¿Cómo podemos detectar una vulnerabilidad SQL? La mayoría de las veces cuando le pones una comilla, te va a arrojar algún error. Veamos si nos arroja. En efecto, pues nos arrojó aquí un errorcito. ¿Por qué? Regresamos a nuestro blog de notas. Aquí lo que está haciendo es seleccionar un User ID. Entonces, no, está seleccionando un Product ID. Entonces lo que hace es poner Product ID igual a, no sé, 23. Y cuando tú le pones 23, comilla, esta comilla está de más. No tiene una comilla que la cierre. Entonces arroja un error. Y pues SQL le manda al servidor, no, pues es que está mal tu petición. Y entonces eso te lo arroja a ti también. Y eso nos sirve para encontrar, pues sí, para encontrar una vulnerabilidad que es una inyección SQL. Ahí como tal ya sabemos por dónde atacar. Y vamos a ver si hay alguna otra. Por ejemplo aquí Category Accessories. Vamos a poner una comilla. Y aquí nos arrojó directamente un error del servidor. Entonces por aquí también podríamos tener una idea. Ahora, cuando quieran buscar una dirección SQL, no necesariamente tiene que estar en la barra de direcciones. Aquí. ¿Por qué? Porque en un login no se envían de manera... por una petición GET se llama. Una petición GET es cuando se mandan directamente en la URL los parámetros. Sino que se pueden mandar de manera escondida, entre comillas. Entonces, no todas las peticiones SQL se buscan aquí. También pueden estar en las cookies, por ejemplo. Aquí pueden estar las peticiones. No enseño mi sesión porque podrían entrar a la cuenta. Podrían estar ahí también la vulnerabilidad SQL. También incluso podría estar en los encabezados de la página. Cuando nosotros llevamos a cabo una petición, vamos a irnos aquí a accesorios, por ejemplo. Cuando nosotros llevamos a cabo una petición, enviamos muchas cosas y recibimos muchas otras. Entonces, por ejemplo, aquí hay que ver qué es lo que nos interesa, que es esto, el filter category accesorios, porque es la página que estamos viendo. Entonces, aquí vemos que es una petición GET. Las dos peticiones principales son GET y POST. GET, toda la información se manda por aquí, por la URL, y POST no se manda por la URL, se manda escondida, por así decirlo, porque al final también la puedes ver, pero ya no la puedes ver directo desde aquí. También puede estar en los distintos parámetros. Por ejemplo, ahí se ve mi token de sesión. Entonces también por aquí podría haber una inyección SQL. El token de sesión es lo que me identifica a mí. Si ustedes copian esto y lo pegan ahorita en su navegador, van a poder entrar a mi cuenta. Eso es lo que te identifica tu cuenta. No te identifica realmente un usuario y contraseña. El usuario y contraseña simplemente es para que entres a la plataforma, pero en realidad esto es lo que te autentifica. Como les digo, si copian esto y lo pegan en una cookie en su computadora, ustedes ya pueden acceder a mi cuenta. De hecho, no sé si se enteraron de los hackeos que hubo apenas a los diferentes youtubers que hackearon incluso a Fede Lobo. Lo hicieron de esta forma. No les robaron ni su usuario ni contraseña. ¿Por qué?
porque tenían activado el doble factor de autenticación. Entonces iban a necesitar su celular. ¿Qué es lo que hicieron? Robaron directamente la sesión, la cortaron, o bueno, la copiaron, la pegaron en un navegador de ellos y ya estaban adentro de su cuenta. Porque ya no necesitaron pasar el filtro del Two-Factor Authentication, no necesitaron poner el login, no necesitaron hacer nada. Simplemente pegaron el token de sesión y listo. Si les daba curiosidad, pues así fue como hackearon a los youtubers recientemente. Les mandaron un programa infectado diciendo que si les hacían una reseña, bueno, lo descargaron para probarlo y pues le robaron sus tokens de sesión. Fue como lo hicieron. Y igual aquí se puede poner una inyección de SQL. Le puedes poner una comilla y se te arroja un error. Pues al final es que es vulnerable. ¿Esto por qué pasa? Porque muchas veces a los programadores simplemente parsean la sentencia SQL. Simplemente le ponen aquí, concatenan la variable nombre y la variable contraseña. Y ya, es todo lo que hacen. ¿Por qué? Porque técnicamente eso funciona. Porque si tú pones tu usuario y contraseña, va a funcionar. Pero no se ponen a pensar en el sentido de la seguridad. Porque aquí no les estás haciendo ningún filtro. Ellos te pueden poner cualquier cosa. Y pues te podrían inyectar cualquier tipo de código. Después, varios ponen así, no, pues es que voy a poner un filtro que no te deje poner comillas. O que no te deje poner espacio. Entonces, pues a lo mejor en lugar de comillas, eso lo vamos a ver más adelante, que es como bypassear los WAFs. Yo podría poner por 127 más, or, más, por 127. Aquí le podría poner más por 127. Y seguiría siendo la misma inyección. Pero yo ya estoy bypasseando el filtro tanto de la comilla como el del espacio. Entonces esto tampoco sirve. Los diferentes lenguajes ya están diseñados para que no suceda si lo sabes implementar bien. Pero también existen los WAFs, que son los firewalls, que te impiden que ciertas instrucciones lleguen al servidor. O sea, directamente ya no pasan por el servidor, ya no te tienes que preocupar por eso. Por ejemplo, aquí yo mando, los usuarios normales mandan su petición, el firewall los deja pasar al servidor, pero un usuario manda a lo mejor una instrucción así. Entonces el firewall va a decir, oye, pues esto está muy raro, ¿no? No debería de pasar, y te va a bloquear tu petición. Y te va a arrojar algo así, miren. Udemy.com. Si aquí ponemos nuestro payload, lo vamos aquí así. Ok, no lo estoy filtrando. Pero si lo pongo así, más 1 igual a 1 menos 1. Aquí ya me bloqueó el firewall. Aquí ya me dice, pues la página ni siquiera te mandamos nada, porque el servidor directamente no recibió tu petición. Eso es lo que hace un firewall. Me está bloqueando directamente. El servidor no es como que haga algún tipo de procesamiento o algo por el estilo, que al final sí lo ha de hacer por seguridad. Pero directamente el WAF ya me está diciendo, no, pues esa petición ni siquiera va a pasar. Es lo que hace un firewall. Entonces, en nuestro ejercicio no hay ningún firewall. Nosotros podemos poner instrucciones directamente. Si lo hubiera, tendríamos que hacer este tipo de cosas. Como vieron, cuando yo puse esto, no me bloqueó Udemy, pero cuando yo lo puse en normal, sí me bloqueó. Entonces, ahí estaríamos bypasseando, entre comillas, porque no creo que tengan una base de datos en ese buscador. Pero aquí está. Ahora veamos qué es lo que nos pide el laboratorio para resolverlo. Dice, cuando selecciona una categoría, hace una petición más o menos así. Dice que muestres también los que no se han lanzado. Entonces, pues vamos a copiar esto. Y vamos a entrar a accesorios. Categoría, accesorios. Y vamos a ponerle released igual a 1. Internal server error. ¿Por qué nos da el error? And released igual a 1. Y aquí vamos a comentar. Ahí está. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En esta parte, el filtro dice que busquemos una categoría que es accesorios. Luego cerramos. Entonces la petición quedaría algo así como
where filtro igual accessories. Aquí empieza con una comilla. Cerramos la comilla. Le ponemos and release igual a 1 menos menos. Y aquí queda una comilla. Esta comilla ya no importa porque le estamos comentando con este menos menos. Entonces nosotros podemos modificar en release a lo mejor igual a 0. Nos arroja alguna otra cosa. Le ponemos 0. Y aquí ya nos dio otra cosa. O sea, a lo mejor el 0 es los que no se han lanzado. Y el 1 es los que ya se lanzaron. Como vemos, estamos viendo exactamente lo mismo, los accesorios. Pero ya estamos viendo otra cosa totalmente distinta. En teoría me lo debería de dar como resuelto, pero no sé por qué no me lo da como resuelto. Ah, en todas las categorías. Dice que tenemos que poner en todas las categorías. Ok. Category. Pets. Or 1 igual a 1. Aquí que estamos haciendo. Donde el filtro sea igual a mascotas o 1 igual a 1 y comentamos todo lo demás. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Donde el filtro sea mascotas o 1 igual a 1. 1 igual a 1 siempre está correcto. Entonces, como siempre está correcto, va a decir, ah, ok, donde el filtro sea mascotas o correcto, o sea, o cualquier cosa. Entonces aquí nos muestra todos los filtros. Incluso ya nos dijo que ya lo resolvimos. Porque aquí estamos mostrando absolutamente todo lo que hay. Esa inyección es muy fácil, o sea, la que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque solo estamos mostrando categorías. Pero de aquí podríamos... O sea, como les digo, una inyección SQL no es como que solo te permite hacer ciertas cosas. Es como que ya tienes acceso a la base de datos total. Entonces nosotros desde aquí podríamos eliminar toda la base de datos. Al final es una página de pruebas. Eliminar la base de datos va a dar completamente igual. Cuando la cierres se restablece. Ahora, ¿qué pasa si nosotros estamos utilizando... Esperen, déjenme regreso. Ni siquiera se puede, no importa. ¿Qué pasa si nosotros estamos utilizando la tabla productos? Pero nosotros queremos utilizar otra tabla. No sé, la tabla usuarios. Podemos utilizar un ataque union. ¿Qué es lo que es eso? Como el nombre lo dice, es una unión de sentencias. A lo mejor yo pongo... No sé, seleccióname tal producto. Y luego yo pongo union. Y muéstrame la base de datos de usuarios. Eso es lo que hace un ataque utilizando union. No necesariamente tiene que ser que lo saques de tu tabla, sino que estás uniendo una sentencia con otra. Vamos a entrar a la explicación. Y vamos a ver el order by. Y ahorita vamos a hacer el de este. Kevin, Dime. una pregunta, por ejemplo, esto de union y eso es, ¿cómo se llama? ¿Qué código es o qué lenguaje es o algo así? Ah, son sentencias SQL. Ah, ok. Sí. Al final solo estás inyectando las mismas sentencias que está utilizando el servidor. O sea, el servidor utiliza el SQL para comunicarse a la base de datos. Y tú le estás diciendo al servidor, sí, síguete comunicando con el lenguaje, pero utiliza estas instrucciones que yo te estoy dando. Ya. Ok, va. Gracias. Sí. Entonces aquí está como el ejemplo que estamos viendo. Seleccióname esto de la tabla 1. Union, o sea, también seleccióname esto de la tabla 2. Aquí estamos uniendo dos sentencias. Y te va a entregar un solo resultado. Pero hay ciertos requerimientos para que la union funcione. Eso es muy importante, que deben regresar el mismo número de columnas. Este nos es muy importante porque nos puede ayudar a saber cuántas columnas tiene cierta tabla. Y deben de ser compatibles los tipos de datos. No puedes regresar a lo mejor un entero y combinarlo con un carácter. Tienen que ser los dos enteros. Eso también es bastante importante. Necesitas responder a esas preguntas, que es básicamente lo de arriba. ¿Cuántas columnas vas a regresar de la query original? ¿Y cuántas columnas? Más bien, ¿cuál es el tipo de datos que están regresando esas columnas? Es lo mismo, pero en forma de pregunta. Ahora vamos a ver el order by. ¿Qué es el order by? Si han visto SQL, pues ya lo van a reconocer. Si no, no importa, ahorita lo vemos. Al momento de... vamos a copiar este de acá arriba. Select AB
Vamos a borrar esto y vamos a borrar esto para que no nos confunda. Select AB from table 1. Cerramos las comillas. Y le vamos a poner order by 1. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a ordenar por el índice 1. Nuestras columnas de la tabla tienen cierto índice, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Si nosotros ordenamos por el índice 1 y nos arroja que está bien, o sea, nos arroja algo, es que la tabla tiene más de una columna, porque te deja ordenar por el índice 1. Luego le pones el 2, el 3, el 4. Por ejemplo, si tú le pones el order by 5 y te arroja un error, eso significa que ya no tiene una columna 5 esa tabla. Entonces, esa tabla solo tiene 4 columnas y ya sabes cuántas columnas tiene para poder hacer tu ataque union. Es lo que hace el order by. Y también hay otra forma de hacerlo, que es con el union select null. ¿Qué es lo que está haciendo? Vamos a ponerlo aquí. Union select null. Está creando un select null o está creando un nuevo parámetro o una nueva... Es que es una nueva columna. Está creando una nueva columna con nulos. Pero ¿qué es lo que pasa? Recordemos que para que pueda funcionar un union necesitas tener el mismo número de columnas. Entonces, si yo pongo select null y aquí hay 2, aquí me va a dar un error porque necesitan ser exactamente el mismo. Pero si yo pongo null, null, o sea, si creo 2 columnas null, aquí dice, ok, son 2 columnas, esas también son 2 columnas, entonces ya no me va a arrojar un error. Eso quiere decir que ya tiene 2 columnas. Entonces vamos a ver un ejemplo ya práctico para regresar el número de columnas. Y vamos a acceder al laboratorio. Returned. Ok. Dice que para resolver este laboratorio tenemos que determinar cuántas columnas tiene la base, la tabla que se está utilizando en la query principal. ¿Para qué nos sirve saber el número de columnas? Porque si queremos saber a lo mejor la tabla de registro, ¿no? Que tiene usuarios y contraseñas, podemos averiguar cuántas columnas tiene y ya de ahí ir a arrojarla directamente. Ya podemos poner, no, pues arrójame usuario, arrójame contraseña. Para eso nos sirve. Ahí está, ya cargó. Entonces, vamos a ver, no sé, esta View Details, veamos a ver si tenemos algo para trabajar. Aquí nos arroja un Product ID. Ok, eso está bastante interesante. My Account. Aquí también tenemos un login. Supongo que podamos arrojar mediante un union las credenciales. Por aquí puede haber algo en categoría. Vamos a ver. Y aquí ya nos da un error del servidor. Esto ya es un poquito más seguro de que es vulnerable a una inyección SQL. Vamos a ver gives, nuestro ataque anterior, que era el OR 1 igual a 1 menos menos. Ok, es vulnerable, porque ahora nos arroja todo. Aquí ya comprobamos que es vulnerable completamente. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos arrojando solo gifts, que son los regalos. Y ahora le estamos diciendo, regalos o 1 igual a 1, como esto siempre es verdadero, arrójame todo. Y pues ya me está dando absolutamente todo lo que tenemos. Ok, entonces vamos a ver cuántas columnas tiene. Vamos a utilizar el order by 1. Ok, aquí no nos dio error. Recordemos que el order by es a partir del error. Ahora vamos a saltarnos directamente hacia el 3. Como vemos, nos lo está ordenando diferente. Si vieron, ahí cambió. Vamos a volver al 1 para que vean cómo cambia la ordenación. Cambia la ordenación, creo que eso está mal dicho. ¿Cómo cambia la forma de ordenarse? Vamos a poner 4. Ahí ya nos dio un error. ¿Qué quiere decir? Como nosotros nos dio hasta el order by 3 y el order by 4 ya nos dio un error, eso significa que tiene 3 columnas. Entonces vamos a regresar y no sé por qué no nos lo da como resuelto. Si ya sabemos el número de columnas. A ver, veamos si nos pide alguna otra cosa. First returning the application response. Ok, dice que utilice union. Ok. Y por ejemplo, en el union utilizarías null, null, null 3 veces, ¿no? Ajá, exacto. Y en el cuarto ya me daría error. Ahora vamos a comprobarlo.
gives, aquí ponemos nuestras comillas y vamos a poner union select null, solo uno. Nos da un error. ¿Por qué? Porque no tiene una columna. Vamos a ponerle otro. Null. Ok, nos da error porque no tiene dos. Cuando pongamos el tercero, ya nos dice que ya nos arroja algo. ¿Por qué? Porque tiene 3 columnas. Incluso ya nos lo dio como resuelto. Pero vamos a ponerle 4 para que veamos que también nos arroja un error. Null, también nos arroja un error. Entonces, nosotros ya sabemos. Esto ya es reportable. O sea, todo el momento de hacer esto ya lo puedes reportar y ya puedes decir... No, pues es que encontrando inyección SQL. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Eso es lo que les estaba explicando. De cómo funciona más o menos un login. Vamos a ponerlo aquí en nuestro próximo blog de notas. Selecciona todo. Recordemos que el asterisco es un comodín. Selecciona todo de la tabla usuarios, donde el nombre de usuario es winner y la contraseña es queso azul. Si me regresa algo es que su usuario sí existe. Entonces, si a lo mejor yo no me sé la contraseña de winner y quiero entrar a su perfil, yo podría poner donde el usuario es winner y guión guión. ¿Por qué? Porque todo esto yo ya lo estaría comentando. Entonces la sentencia es lo que le haría. Ok, de mi tabla de usuarios seleccioname todo donde el nombre de usuario es winner. Y ya, no me está pidiendo contraseña ni nada porque yo ya comenté todo esto. Pero si a lo mejor ahí tiene seguridad y no me deja poner los 2 guiones o parsea bien estos 2 guiones, yo podría poner así. ¿Por qué? El nombre de usuario es winner y pues estoy comentando, ¿no? Pero si no nos deja, podemos dejarlo así y que la contraseña sea algo o 1 igual a 1. ¿Por qué? Porque esto siempre es correcto. Recordemos que en un AND tiene que haber tanto correcto de este lado como correcto de este lado para que nos autorice, por así decirlo, para que nos dé una salida uno lógico. Entonces, de este lado sabemos que si existe este usuario nos va a dar un verdadero. Y de este lado tenemos un si contraseña es algo o 1 igual a 1. Como 1 siempre es igual a 1, de este lado también nos va a dar un verdadero. Y ya estamos bypassando un login. Vamos a verlo, ese es el primer login que van a aprender a bypassear. Dice que nos registremos como administrador. Dice que utilizamos la cuenta del administrator. Entonces, nombre de usuario, administrator, menos. A ver, vamos a ver si así le podemos poner. Y le ponemos cualquier contraseña. Le podemos poner cualquier cosa por el simple hecho de que ya lo estamos comentando. Veamos si así nos deja. Y ya nos dejó. Ya lo bypasseamos. Ya dice, tu nombre de usuario es administrador. Ya entraste a la cuenta del administrador sin saber su contraseña. Nos vamos a salir. Vamos a ver si se puede de alguna otra forma. Vamos a ver si yo pongo administrator. Y en contraseña pongo 1 igual a 1 menos. Así. Yo cierro la contraseña con esta comilla. Y le pongo 1, me falta el OR. OR 1 igual a 1. Si yo cierro la contraseña y le pongo O 1 igual a 1. O sea, esto siempre me lo va a dar correcto. Lo comento. Veamos si así también nos deja entrar. Sí, también nos dejó entrar. Ahora vamos a probar algo que no nos dejaría. Vamos a ponerle administrator y una contraseña cualquiera. Le ponemos administrator y una contraseña super X. Así. Y vamos a ver si nos deja entrar. Y pues nos dice que no, que el usuario de contraseña es inválido. Este tipo de errores también hay que cuidarlos mucho. Lo vamos a ver más adelante cuando aprendemos a brute forcear. Pero si ustedes desarrollan algún servicio web que tenga un login, cuiden mucho este tipo de errores. Porque aquí no me está dando información de más, solo me está dando contraseña inválida, contraseña inválida o nombre de usuario inválido. Cualquiera de los dos. No me está diciendo tu nombre de usuario no es válido o tu contraseña no es válida. ¿Por qué? Porque en varios servicios te dice directamente qué es lo que tienes mal, si el usuario o la contraseña. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque yo podría mapear todos los usuarios que existen dentro del sistema. Yo podría simplemente poner una misma contraseña y cambiar el nombre de usuario, mapear todos los usuarios que existen dentro del sistema. Y pues eso al final es está saliendo información del sistema que no debería salir. Porque puede que yo encuentre la cuenta del administrador y ya sobre esa me voy. Y pues, si tú me dices, por ejemplo, aquí me dices,
contraseña inválida o nombre de usuario, pues yo no sé si ni siquiera administrator es un usuario válido. Es también lo que deberían checar si se dedican a desarrollar web. Entonces ya resolvimos esto. Aquí te dan algunos tips. No en todas las bases de datos es igual. Si ustedes utilizan, bueno, más bien si el sistema que están vulnerando utiliza a lo mejor Oracle. Oracle es un sistema muy robusto. Entonces no te dejas hacer un select null. Necesitas a fuerzas una tabla, ponerle un from, algo. Y la tabla que utiliza Oracle se llama dual. Esta tabla no tiene nada, es una tabla de pruebas. Entonces tú le pones seleccioname nada de dual. Es como se haría en Oracle. En todas las diferentes bases de datos o diferentes gestores, sistemas gestores de base de datos, SGBD, se hace de manera diferente. Y aquí viene una cheat sheet que la verdad es bastante útil. Y aquí te dice cómo se hace en las principales, que es Oracle, Microsoft, PostgreSQL y MySQL. Las demás variantes, la mayoría de las veces se hacen igual. Por ejemplo, MariaDB, la mayoría de las veces se hace igual que aquí en MySQL. Entonces no pasa nada. Nada más sería como ir desarrollando callo, por así decirlo. Ahora vayamos al siguiente laboratorio. A ver, veamos qué nos van a pedir aquí. Ok, dice que hagas un union poniendo algo en lugar de null. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nosotros ya sabemos encontrar cuántas columnas tiene cierta tabla. A lo mejor una tabla tiene 4 columnas. Pero tú no sabes qué tipo de dato es esa columna. Y recordemos que para poder llevar a cabo ataques con union necesitamos que los tipos de datos sean compatibles. ¿Cómo es esto? A tiene que ser igual a C en el tipo de dato, no en la información. Y B tiene que ser igual a D. Eso es básicamente lo que nos está diciendo. Entonces, nosotros aquí vamos a poner A. En realidad la A es como una letra cualquiera, pero lo que estamos poniendo es que sea una cadena. Si esta es una cadena y la tabla anterior también tiene una cadena, pues nos va a decir que es un tipo compatible y nos va a dejar hacer la inyección. Si no es una cadena, nos va a arrojar un error. Ese es básicamente el principio de funcionamiento de esto. Para encontrar columnas que tengan texto. En estas no nos importa qué es nulo. Pero en estas, si nos arroja correcto, es que es texto. Si nos arroja error, es que en esta no hay texto. Ahora vamos entonces a entrar al laboratorio. Lo abrí 2 veces. Estos ya son de nivel medio, estos laboratorios. Entre comillas, porque la verdad también están bastante sencillos. Entonces pues ya no estamos viendo como cosas tan triviales. Esto ya es aplicable en un entorno real. Entonces vamos a ver qué nos pide. Contiene una vulnerabilidad en el filtro de los productos. Necesitamos ver lo que ya vimos, que columnas de la tabla son cadenas. Y dice que tienes que hacer que muestre un valor aleatorio. De que pues, ya viene en la base de datos. Ok. Entonces pues ya nos dijo que está aquí la vulnerabilidad. Primero que vamos a hacer, vamos a ver cuántas tablas tiene, o más bien cuántas columnas tiene. Vamos a copiar el null. Union select, vamos a copiar este. Union select null. Lo pegamos aquí. Lifestyle. Null, null, null. Y comentamos. Ok, la tenemos a la primera, tiene 3. Ahora vamos a ver que no sea un error o algo por el estilo. Vamos a borrar un null. Y ya nos da error. Entonces ya sabemos que tienen 3 columnas. Eso ya lo sabemos. Y ahora vamos a probar cuáles tienen texto. Vamos a ver si la primera tiene texto. Ah, esa no tiene. Entonces vamos a la segunda. Aquí vamos a poner A. Esta tiene, ok. Y vamos a esta. Y esta la vamos a poner en null. Ok, esa no tiene. La única que tiene es la columna de en medio. Vale. Esto no sabemos qué es. Pero ya sabemos que la de en medio es una columna de texto. Lo que quiere es que tú pongas este
este texto en la columna que es de texto. Entonces lo pones aquí y ya te lo da como resuelto. ¿Por qué? Porque nosotros ya encontramos que en esta tabla hay 3 columnas. O sea, en cuanto a la recopilación de información, nosotros ya sabemos que tenemos una tabla que tiene 3 columnas y de esas 3 columnas la de en medio es texto. Es lo que ya sabemos. Ahora vamos a ver qué podemos seguir indagando sobre esta tabla. Vamos a ver cuáles son los siguientes ejercicios. Entonces todo esto ya lo vimos. Vamos al siguiente. Esto de aquí es básicamente lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio. Seleccióname todo de la tabla de productos donde el filtro sea igual. Y aquí le estamos poniendo algo. Le estamos poniendo regalos. O tecnología. Le estamos poniendo cualquier cosa ahí. Entonces, aquí nos está diciendo que también hay una base de datos llamada usuarios. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos utilizar nuestro ataque que estamos viendo, que es el union. Entonces, en este filtro le ponemos comillas. Y aquí le ponemos union select all from users. Ahora, esto está mal. Vamos a ver por qué está mal. Recordemos que para que exista, lo voy a poner en mayúsculas, que para que se ejecute completamente el union, necesitamos que las columnas sean iguales. Que tanto esta tenga 3, o no que tenga, sino que me regrese 3, como esta me está regresando 3. Si esta solo me regresa 1, esta solo me va a regresar 1. Y así por el estilo, necesitamos que nos regresen iguales y que las dos son iguales. Nosotros nos imaginamos que usuario y contraseña son texto. Entonces, como en esta tabla teníamos 3 columnas, de las cuales solo una era texto, no podemos regresar las dos. Podemos regresar una. Aquí, entonces lo que podemos hacer es seleccióname null, coma, username, coma, null. ¿Por qué? Porque ya le estoy poniendo que me regrese 3 columnas y la de en medio, que si es un varchar o un arreglo de caracteres, sí me le está regresando, que es la cadena. Entonces vamos a probarla, a ver si funciona. A ver qué nos pide. Dice que tiene una vulnerabilidad en la categoría, eso ya lo sabemos. La base de datos contiene una diferente tabla llamada usuarios. Esto ahorita no le están dando, pero después nosotros vamos a aprender a encontrarla. La cual tiene 2 columnas, se llama usuario y contraseña, ejecuta una union y logueate como el administrador. Ok, esto ya está bastante interesante, porque nosotros ya no solo estamos entendiendo cuántas tablas tiene la base de datos, cuántas columnas tiene dicha tabla, o sea, ya no estamos yendo solo a la información, sino que aquí ya estamos robando las credenciales directamente de la base de datos del administrador. Ahora veamos si podemos. Entonces la categoría accesorios, vamos a poner union select null, vamos a ver si tiene 3 columnas. Ok, no tiene 3, o lo puse mal. Accesorios, comilla, union, según yo está bien. Entonces vamos a ver si tiene 2. Ok, tiene 2. Vale, ahora lo que sigue, que es ver si son compatibles con texto. La primera sí es, veamos si la segunda es. Ok, las dos son, entonces ya lo tenemos súper resuelto. Porque lo que podemos es poner select union, select username, password from users. Me falta poner el comentario al final. Ok, esto ya está mucho más interesante. Vamos a analizar lo que estamos haciendo. Ese es nuestro filtro. Aquí en el filtro nos está poniendo accesorios, ¿no? Vamos a quitar todo esto por el momento. En un buen uso que le daría un usuario, hasta aquí quedaría. Donde el filtro es accesorios. Y muchas veces el desarrollador se confía. ¿Por qué? Porque aquí no tienen entrada de texto. Aquí simplemente la página te lo está dando. Pero nosotros vimos que por ahí podía haber algo. Y pues ya nosotros le modificamos. Entonces, nosotros en lugar de accesorios, ahí está. Le pusimos accesorios, cerramos y le pusimos. Ahora
hazme una unión y seleccióname el usuario y la contraseña de la tabla users. ¿Esto por qué está funcionando? Porque ya sabemos que nuestra tabla productos tiene 2 columnas y esas 2 columnas son de texto. Entonces, pues es por lo que está funcionando. Ahora vamos a ver qué nos arroja. Aquí vemos que nos arroja winner y su contraseña, Carlos y su contraseña, administrator y su contraseña, que es la que nos importa. Ahora vamos a loguearnos como el administrador. Administrator. Login y ya estamos en la cuenta del administrador. Esto es como muy fácil en este ejemplo, pero en un entorno real, a menos que esté súper mal programado, esto no debería ser en texto plano. ¿Por qué? Porque cuando hay data leaks o robos de información, si te lo arrojan en texto plano, es como que les estás diciendo, ok, si por algún descuido obtienes mi contraseña, o si por algún descuido puedes hacerme una inyección a la base de datos, vas a tener el usuario y contraseña de todos mis usuarios. Lo que hacen es que lo encriptan, o lo cifran, por así decirlo. Entonces, esta contraseña, en lugar de ser esto, a lo mejor está en MD5. Vamos a poner MD5 Generator. MD5 pues también no es como tan seguro. Pero por ejemplo, si mi contraseña es gatito, en la base de datos va a estar guardado esto. Y yo no me puedo loguear con esto, me tengo que loguear con gatito. Entonces hay muchas... MD5 ya no está seguro porque hay muchas páginas que recopilan los hashes, así se llaman esas cositas, hashes, y lo puedes descifrar. Por ejemplo, MD5 Decrypt. Gatito estoy 99% seguro de que lo vamos a poder desencriptar bastante rápido. Entonces lo ponemos, le damos descifrar, y ahí dice, lo encontró gatito. Pero por ejemplo, si mi contraseña fuera... Por esto es la importancia de una contraseña segura. Porque por ejemplo, si mi contraseña fuera gatito, números aleatorios y signos aleatorios, y en el gatito yo le puse un 4, aquí le puse un 7 y aquí un 1. Si al final esa fuera mi contraseña, el tamaño del MD5 es el mismo. O sea, en la base de datos está guardando exactamente lo mismo. Pero si yo lo quiero buscar para ver si me lo descifra, me va a decir que no lo encuentra. ¿Por qué? Porque no es muy común que alguien vaya a registrar esto. Al final, no estamos revirtiendo el proceso. Porque el MD5 no se puede echar para atrás. Solo se puede ir del texto plano al cifrado. Pero nunca puedes ir del cifrado al texto plano. Entonces, lo que hacen estas páginas es que cifran muchas cosas y las guardan en un disco duro. O bueno, no sé si sea una SSD o algo por decirlo, los guardan en una base de datos. Entonces, lo que pasa es que cuando tú le das lo buscan en su base de datos y lo ponen aquí. Te dicen, ok, en mi base de datos está esto y lo que encontré es esto. Como gatito es una palabra muy común. Aquí. Como gatito es una palabra muy común, pues la va a encontrar. Pero si le pones algo como esto a tu contraseña, pues ya no la va a encontrar. Entonces, por eso es la importancia de una contraseña segura. Porque la mayoría de personas tienen una contraseña, no sé, me gusta Rock Band 123. Pues al final es una contraseña bastante predecible. O tu nombre, ¿no? Así, por ejemplo, que mi contraseña fuera Kevin David. Entonces también es bastante predecible. A lo mejor sí puede ser algo relacionado con algo que te guste. No sé si te gusta el rock, que te gusta AC/DC. A lo mejor si tu contraseña puede ser AC/DC, un año, y aparte aquí le pones unos signos. Y en lugar de la A le pones un 4. O sea, ahí es una contraseña que es fácil de recordar y ya no es tan insegura. Es también la importancia de una contraseña segura. Pero pues regresemos a la inyección SQL, que es lo que estamos viendo ahorita. Y entonces, pues, hasta ahorita ya sabemos medio encontrar una vulnerabilidad, porque todavía nos cuesta un poquito identificarlas, solo nos basamos en errores. Sabemos encontrar cuántas columnas tiene cierta tabla, qué tipo de datos tienen esas columnas, y sobre eso hacer una sentencia union para sacar información importante de una tabla interesante, como puede ser la tabla de usuarios. Eso es lo que hemos visto hasta ahorita. No sé si alguien tenga alguna duda. Examining the database. Creo que aquí hay más ejercicios. Esos pues están interesantes, entre comillas.
Porque solo es que te enseñan a sacar las diferentes información de las versiones. Para que veas qué versión tienes de MySQL, qué versión tienes de Oracle. ¿Esto te sirve? Sí. Porque si tú estás llevando a cabo una inyección, pues ya es más fácil saber con qué estás trabajando. O sea, si tú sabes que es un MySQL versión 2, por decir algo, pues ya nada más buscas en internet. MySQL versión 2, sentencias SQL o examples. Entonces, pues ya sabes qué meterle, ya sabes con qué estás trabajando. Eso es lo... Pues sí, lo que te... Para lo que te sirve. Aquí también lo que... Esto también es bastante importante. ¿Por qué? Porque aquí... Dejen cierro esto que la verdad está... Ahí está. En esta parte donde ya hicimos la unión para sacar la tabla... Para sacar información de la tabla usuarios. Pues a nosotros aquí nos dieron la tabla usuarios. Pero ¿cómo nosotros podemos saber que existe esa tabla? Para eso es los contenidos de la base de datos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos poner select all from information schema tables. Y aquí nos va a dar todas las tablas. Aquí nos va a arrojar productos, usuarios, feedback. Y así ya podemos saber el nombre de los usuarios. Ese sí lo vamos a hacer porque si es necesario. El del versionamiento, la verdad no se me hace tan necesario. Sí es útil, porque sí es útil. Pero este sí lo pueden hacer ustedes solitos. Y pues no es como que aporte demasiado. Y también para no verlo tan a profundidad y que nos dé tiempo de ver todo el temario. Entonces vamos a hacer este de los contenidos de la base de datos. Vamos a ver qué nos pide. Product category, ok, está en el mismo lugar. Un union, ok. Dice que necesitas determinar el nombre de la tabla, las columnas que contiene. Aquí ya nos están dejando un poquito ya más sueltos. Ya nos están diciendo, ok, ya no estoy dando el nombre de la tabla, no estoy diciendo qué columnas contiene. Ya encuéntralo tú solito, solo te estoy diciendo dónde está la inyección SQL. En los laboratorios que siguen, me parece que ya no te dicen ni dónde está, ya tú tienes que encontrarlo. Y para resolverlo, logueate como administrador. Si se lanzan a resolver esos laboratorios, aquí están las soluciones. Les recomiendo que las vean si ya llevan mucho tiempo atorados. Si ya llevan 2 horas, 3 horas atorados y pues nada que lo resuelven, pues sí véanlas, no pasa nada. No es como que nadie nazca sabiendo. Entonces pues ves las soluciones o ves la pista. Es una pista que te va a decir. Recuerda que no sé, para encontrar el nombre de la base de datos utilizas esta query, la information schema. Entonces pues vamos a entrar a accessories o vamos a entrar a otra, a TouchGIFs, porque hemos hecho la misma siempre en accesorios. Entonces union, select, null, veamos si es de una. No, no es de una, vamos a ver si es de 2 columnas. Ok, es de 2 columnas, ahora veamos cuál tiene texto. La primera tiene, veamos si la segunda tiene. Ok, las dos tienen. Vale, ya sabemos que tiene 2 columnas y ambas son una cadena. Ahora tenemos que encontrar los nombres de las tablas. Entonces vamos a copiar esto. Y vamos a ponerlo con el union. Union select. Aquí no podemos poner el al. Nos va a dar un error. ¿Por qué nos está dando este error? Porque no sabemos cuántas tablas, más bien cuántas columnas estamos regresando. Y recordemos que para que el union surte efecto, tiene que ser el mismo número de columnas. Entonces aquí ya sabemos que tenemos 2 columnas. Vamos a regresar aquí 2 columnas. En el select solo vamos a seleccionar 2 columnas. Como yo no sé qué columnas tiene esa instrucción, pues vamos a esta tabla, pues vamos a verla, ¿no? Por aquí debe de venir. Dice table catalog, table schema, table name. Esa es la que nos importa. Entonces vamos a poner table name. Vamos a poner seleccioname el table name. Y la verdad me es irrelevante lo otro. Entonces vamos a poner null. ¿Por qué me da un error? Union select table name. No sé si el null sea el que me está dando el error. Vamos a poner table type, por ejemplo. No, ¿qué es lo que...? Ah, es que no le estamos poniendo el comentario al final. Ok, sí, era porque no le estábamos poniendo el comentario al final. Porque sin ese comentario nos estaba cerrando las comillas. Entonces, pues, estas comillas no se están abriendo en ningún lado.
Por eso nos estaba dando el error. Eran como unas comillas ahí volando, no sabía interpretarlo el SQL. Entonces, vamos a ver. Por aquí debe de haber una tabla interesante. Users. Debe de ser esta. Al final tú puedes checar cuál es de estas, porque ven que vimos varias interesantes. Entonces, recordemos que tenemos dos columnas. Y en users no sabemos qué hay. Entonces vamos a ver qué es lo que está adentro de users. ¿Cómo lo vamos a hacer? Select all from information schema columns. Esta ya es otra, ya no es tablas, ya es columnas. Donde el nombre de la tabla sea usuarios. En este caso ya tenemos el nombre de nuestra tabla, ya lo encontramos, que es users m quién sabe qué. Vamos a buscarlo de nuevo. Aquí es este. Entonces vamos a recolectar esa información. Vamos a hacer union select. Vamos a ver qué columnas nos son útiles. Nos son útil el número de columna y el tipo de dato. A poner column name y data type. Select column name y data type. From. Aquí ya sabemos que esta es nuestra tabla. Y vamos a ver qué nos arroja. ¿Por qué nos hace un error? Creo que la sintaxis la puse mal. Sí, porque no le pusimos. Más bien porque es from esta tabla donde la tabla es usuario. Sí, está mal la sintaxis. Sí, es from information schema columns, o sea, las columnas, donde el nombre de la tabla va a ser este de aquí, que fue el que encontramos. Users. Ahí está, vamos a copiar esto para verlo en el blog de notas y que se vea un poquito mejor. Desde categoría. Entonces, ¿dónde? Where category, vamos a quitarle esto. Voy a ponerle aquí las comillas para que veamos bien qué está pasando. Union y vamos a quitarle esto por 120. Ahí está. Entonces seleccione todo de productos donde la categoría sea los regalos tecnológicos. Y luego me lo vas a unir con, seleccioname el nombre de la columna y el tipo de dato. Aquí está mal, hay que corregirlo. Y el tipo de dato de information schema columns, las columnas. ¿De qué tabla? De la tabla users maps. Que pues al final esta fue la que acabamos de encontrar. Entonces, si nosotros encontramos una vulnerabilidad así en un entorno real, y ya sabemos el nombre de la tabla porque ya la encontramos, podremos utilizar esta sentencia que ya creamos. Solo le cambiaremos el nombre de la tabla. Y pues aquí la categoría creo que daría completamente igual, porque no es como que la estés usando realmente. Entonces lo único que tienes que cambiar sería el nombre de la tabla y podrías usar tal cual esta sentencia. Aquí me parece que tenía un error en el from. Entonces vamos a quitarle el from, porque lo tiene doble. Ya lo ponemos. Y ya nos está arrojando los nombres, que tiene username y esto. Y password y esto. Ok, ya vamos a poder arrojarlo. Vamos a quitar esto. Lo dejamos en el union, select. Y ahora que vamos a seleccionar esta columna. Y esta columna. Al principio se ve medio talachudo, pero la verdad ya con práctica suele bastante rápido. Y ahorita, ¿qué hora son? A ver si nos da tiempo de ver la herramienta, si no la vemos la otra semana. Para que ya no tengan que hacer todo esto a mano, porque todo esto es automatizable. Entonces pues no pasa nada. Esto lo vamos a copiar. Pero sí es importante que no se lancen directamente a las herramientas, así de por favor, porque no van a saber qué está haciendo. ¿Por qué nos arrojó un error? Aquí tiene una comilla. Este por 127 es una comilla. Ahí está. Entonces, los regalos tecnológicos es la query principal. Y luego únemelo y seleccioname la contraseña y los usuarios
de la tabla usuarios. Entonces por aquí está la contraseña y el usuario del administrador. Y sin saber nada, simplemente saber dónde estaba la vulnerabilidad, que al final eso ya medio sabemos encontrarlo, ya tenemos el usuario y contraseña de un administrador de una página web. Entonces, si hay una página web por ahí que no tenga una seguridad tan buena, pues esto ya lo podrán hacer y es muy aplicable. Esto es como se hace en la vida real, por así decirlo. Que al final, pues, las páginas web que ya son buenas, entre comillas, tienen un firewall, pero también nada más sería como aprender a bypassar el firewall y tendrían que hacer lo mismo, solo poniendo tal vez algunos caracteres raros. Entonces, pues ya vimos, como les digo, pues solo es la versión, lo pueden sacar ustedes y este es exactamente lo mismo, pero en Oracle, que al final tenemos que hacer exactamente lo mismo, solo que se llaman diferentes las tablas. Es básicamente el mismo principio. Todavía no lo vamos a saltar por cuestiones de tiempo, porque sí me gustaría que acabáramos de ver todo el temario. Examining the database, ya lo hicimos. Antes de que entremos a ataques blind, porque estos sí son más complicados, ¿alguien tiene alguna duda? Creo que solo sería practicar porque pues es mucha información. Sí, sí, creo que exactamente lo mismo. Sí, es como mucha información de sopetón. Ahorita hasta aquí nos vamos a quedar, solo les voy a explicar rápido qué es un ataque blind, pero ya nada vamos a ver ejemplos para que también no se saturen. Si quieren ejercicios, les recomiendo esta página, la de Portsugar Academy. ¿Por qué? Porque aquí viene, aparte de que viene cómo solucionarlo, te viene explicado. Por si en algún momento te perdiste, tal vez no me entendiste la explicación o algo por el estilo, pues aquí puedes poner Union Attacks. Y aquí te vienen las sentencias y las puedes pues, ver, ¿no? O sea, las puedes estar checando. Puedes tener tu laboratorio abierto aquí. Y aquí pues, ok, tenía que poner null. Y pues ya lo puedes poner. Al final sale con práctica, pero pues la práctica es eso, seguirle intentando. Yo les recomendaría que se acabaran estos. Todavía hay bastantillos. A ver, creo que puedo ver todos los laboratorios. Para que vean que pues, la verdad sí quedan bastantillos. Por ejemplo, aquí nos saltamos varios. Los de Oracle también. Los todavía nos quedan bastantillos. Los de Blind, ahorita, los digo los vamos a ver la otra semana. Ahorita les voy a explicar qué es un ataque Blind. Pero pues sí, resuélvanse estos. Y hay otra cosa que se llama... no me acuerdo cómo se llama. A ver, creo que lo tengo en mis favoritos. Esperen. No, este no es... Creo que es aquí en Hack Explaining. Dame 2 segunditos. Aquí está. Es el Red Tiger Labs de Over the Wire. Over the Wire es una página que sirve para practicar pentesting o... ¿Por qué puse Over the Wire? Pentesting o seguridad, son wargames. Sirve para practicar. Hay de varios, está Bandit, Natas, Leviathan. Y pues aquí te dicen el orden recomendado. Y pues aquí te dice cómo conectarte, cómo se hace cada cosa y todo ese tipo de cosas. No puedes avanzar al nivel siguiente si no has resuelto el anterior. Pero aquí el bueno es el de SQL. Va subiendo por nivel. Si quieren practicar, resuélvanse estos 3. Más aparte los de Portsugar. Y yo creo que con eso ya tienen para la primera parte de SQL. La siguiente semana, como les digo, vemos Blind. Este también lo podrían resolver. Bueno, no sé cómo se resuelvan. Pero yo creo que también lo podrían resolver ya con lo que saben. Y pues ya que acabamos de ver Blind, ya se pueden reventar todos. Si se acaban todos, aparece su nombre aquí. Y pues está bastante chido. Yo no los he resuelto, la verdad no los he intentado. Pero pues sí estaría chido que los intentaran para que pues por aquí apareciera su nombrecito. Esas serían como las páginas que yo les recomendaría. Antes de cerrarlas, déjense las paso porque si no se me va a olvidar. Red Tiger, se las paso aquí en el Discord. Y pues el Portsugar. Les mando el link directo del SQL.
Por Trigger, SQL inyección. Esas son las que yo les recomendaría. Y pues así como para ver... No, la verdad no quiero ver Blind porque sí es como otra historia totalmente distinta. Porque al final, como el nombre lo dice, es ciego, entonces no tienes información. Ahorita nosotros nos está regresando las sentencias bonito y todo. Nos está poniendo en la misma página el nombre de usuario, el administrador, pues nos estaba arrojando todo. Pero en Blind ya no ves nada, como su nombre lo dice, son ataques ciegos y pues sí sube un poquito el nivel de complejidad. Entonces me gustaría pues aquí terminarlo y ya la siguiente semana ya ver Blind para que ya estén un poquito más familiarizados con SQL.